Cuando es el mediodía y el sol resplandece con todo su fulgor, nosotros miramos a nuestro alrededor y pareciera y tenemos la impresión de que gozamos de una visión excelente, porque vemos cada detalle de lo que está a nuestro alrededor al ser mediodía. Pero luego nosotros cambiamos nuestra mirada, dejamos de mirar en lo horizontal y vemos en vertical y miramos al sol mismo. Y dirigimos nuestros ojos al sol. ¿Qué ocurre después de esa experiencia de mirar al sol? Miramos hacia abajo y realmente casi nada es lo que vemos a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque hemos quedado asombrados, deslumbrados con el resplandor del sol. Cuando cambiamos nuestra mirada de lo horizontal a lo vertical, luego volvemos a mirar a lo horizontal y ya nada es igual. ¿Por qué? Porque hemos sido afectados por la luz del sol. Los primeros versículos del Salmo 3 dicen lo siguiente: «Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios». Aquí tenemos a David en una oración, orando, poniendo su mirada en lo horizontal. Está orando y está hablando de sus enemigos. Esto ya lo aprendimos la semana pasada. Aquí hay 3 menciones directas a los enemigos que David tenía. Dice, oh Jehová, porque está orándole a Dios. Oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? La primera mención. Muchos son los que se levantan contra mí. Esa es la segunda mención a sus enemigos. Muchos son los que dicen de mí. Tercera mención a los enemigos. No hay para él salvación en Dios. Pero luego David hace un cambio radical en su oración. Versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Entonces David hace un cambio radical en su oración. Está orando por la situación que le está pesando en ese momento en lo particular, pero luego cambia la dirección de su mirada a Dios. Entonces comienza a alabar a Dios en medio de esta oración, en el cual David estaba pasando una situación bastante difícil, bastante compleja. Y sabemos cuál era la situación que David estaba pasando. Está ahí plasmada en el versículo 1, las letras pequeñas antes de la exclamación «Oh Jehová», que dice Salmo de David, cuando huía delante de Absalón su hijo. No vamos a entrar en cada detalle de esta historia, puesto que ya hemos compartido acerca de esto. El punto es el siguiente. David en su oración direcciona su énfasis a la persona de Dios. Y no solamente a la persona de Dios, sino que David mira y contempla en ese momento de oración ponga atención a esto, a la seguridad que Dios brinda, que Dios entrega al creyente. Como ya lo he dicho en mi predicación, no voy a hablar necesariamente del cristiano, a menos que haga un alcance de que voy a utilizar el término. ¿Por qué razón? Porque estamos estudiando un salmo. Y para este entonces todavía no era fundado el cristianismo, porque aún Cristo no se encarnaba. Bien, entonces David pone su mirada, su énfasis en la seguridad que Dios otorga al creyente. Ahora, cuando usted y yo oramos, es de mucho provecho dejar tal vez de hacer tanto énfasis en los problemas personales que tenemos, porque para eso somos buenos. Señor, mira lo que me está pasando en el trabajo, mira lo que me está pasando con estas personas, mira lo que me hicieron, mira lo que se está diciendo de mí. Y yo me imagino al Señor mirándonos y diciendo, pero si todo eso ya lo sé. Entonces, bien haremos si es que dejamos, primero, poner nuestras cargas delante del Señor, perfecto, pero luego que lo hacemos, comenzar a contemplar la seguridad que tenemos en Él. ¿Por qué razón? Porque esto trae múltiples beneficios. Poner nuestra mirada en Dios. Tengo aquí algunos. Estos son algunos de los beneficios que tenemos cuando ponemos nuestra mirada en el Señor en esa instancia de oración. Primero, la tristeza es combatida eficazmente. Es decir, nuestra tristeza es contrarrestada cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor. No voy a profundizar en esto porque usted ya tiene esa experiencia. Usted ha ido al Señor en llanto, en oración. Y usted al Señor le ha clamado, pero luego usted deja de orar por su dolor.
Y usted comienza a exaltar las virtudes del Señor en oración. Y usted se da cuenta que la tristeza se va, como de forma automática. A veces en más tiempo, a veces en menos. Pero la tristeza es contrarrestada cuando ponemos nuestra mirada en el Señor. Los temores son puestos bajo control. Cuando nosotros en oración dejamos de orar por nuestros temores y nuestros problemas y comenzamos a mirar la seguridad que el Señor nos da, contemplar sus atributos, entonces los temores que nos aquejan pareciera que fueran como mascotas que tenemos con una correa del cuello. Entonces ya los temores están bajo control. Cuando ponemos nuestra mirada en el Señor en esa instancia de oración, nuestra esperanza se refuerza. Y recordamos lo que es esperanza. La esperanza es la seguridad que tenemos del futuro. Cuando ponemos nuestra mirada en el Señor en esa instancia de oración, nuestra esperanza, nuestra convicción de que el Señor nos va a sacar nuevamente de este problema, eso se refuerza. Cuando ponemos nuestra mirada en los problemas, nos hundimos como Pedro. Pero cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, entonces nuestra esperanza es más sólida, es más firme. Y además, como ya lo compartí con el ejemplo de la luz en nuestros ojos, cuando ponemos nuestra mirada en Cristo, nuestro entorno pierde valor y nos damos cuenta que los problemas no son tan grandes como nos parecían antes de orar. Por eso hay una imagen que está en las redes sociales que dice, yendo a la oración, y está la imagen de un gatito. Saliendo de la oración y aparece un león. Esa es una forma tal vez un poco cómica de representar cómo es el sentir del creyente antes de ir a dejar sus cargas delante del Señor y a contemplar a Dios en oración, y cómo el creyente se siente, la confianza, la seguridad que tiene luego de haber tenido esa experiencia de comunicación con Dios. Entonces, esto es lo que David está experimentando al orar. El Salmo capítulo 3. El creyente experimentará situaciones de mucha dificultad. Problemas y angustias serán una realidad en su vida. Esto ya lo hemos aprendido, no lo vamos a reforzar mucho porque ya lo sabemos. Y es que la realidad de la vida del creyente, y para nosotros cristianos el día de hoy, la realidad es que van a haber instancias en las cuales la vamos a pasar muy mal. Aquel mensaje que dice que ahora que estás en Cristo y eres nueva criatura ya no te vas a enfermar, ya no vas a tener deudas, ya no vas a tener dificultades, toda la gente te va a amar, el vecino al cual tú le caes mal te va a empezar a amar, te va a empezar a bendecir, va a empezar a congregarse contigo, todo va a salir bien. No hay promesa de eso en la Biblia. Entonces, la realidad de la vida del creyente es que van a haber momentos de tensión, de prueba y de dificultad. Sin embargo, mayor y aún más duradera es la realidad de que a pesar de nuestros problemas y nuestras dificultades, Dios siempre brindará seguridad al creyente. Lo hizo en el antiguo pacto con David al escribir este salmo y lo hace el día de hoy con la iglesia. Dios siempre brinda seguridad al creyente. Y de eso es lo que habla esta porción, el versículo 2 y el versículo 3 del Salmo capítulo 3. Lo voy a leer nuevamente. Salmo 3, no era el 2 y 3, era el 3 y el 4. Esa es la segunda parte. El mensaje de la semana pasada llevaba por título Los enemigos del creyente. El mensaje del día de hoy tiene por título La seguridad del creyente. Dice el versículo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. En esta porción de las Escrituras, David menciona 3 actos de Dios, 3 obras que Dios realiza mediante las cuales Dios nos da seguridad. Ahora, ¿qué es seguridad? Vamos a empezar por ahí. Seguridad es la garantía divina de que nada frustrará el plan de Dios para sus escogidos. Más de alguno habrá pensado en Romanos 8:28, que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Miren, eso es seguridad. Convicción y certeza de que nada frustrará el plan de Dios.
Eso es seguro. Bien. Entonces aquí David menciona 3 obras de Dios mediante las cuales Dios nos da seguridad. Primera obra que Dios realiza, mediante la cual infunde seguridad al creyente. Está ahí en el versículo 3, el primer verso. Dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. La primera obra que Dios realiza para infundir seguridad es brindar protección. Y David utiliza la ilustración figurativa de un escudo. Ahora, ¿qué es un escudo? Un escudo es un arma principalmente de defensa. El soldado israelita, bueno, y realmente de cualquier imperio, de cualquier civilización a lo largo de los años o del tiempo, utilizaba armas para el ataque y armas para la defensa. Y una de estas armas para la defensa era el escudo. El escudo tiene como característica que es utilizada en uno de los brazos del guerrero, del soldado, pero el escudo lo que hace es proteger, si bien protege de manera efectiva de los dardos del enemigo, de las pedradas del enemigo, de los espadazos del enemigo, una característica que podríamos mencionar, no sé si debilidad como tal, pero sí una característica es que el escudo en un momento solamente protege una parte del soldado. O está protegiendo el frente, o está protegiendo el costado, o está protegiendo la retaguardia. Pero siempre es una parte que está protegiendo. Sin embargo, David lleva la ilustración más allá y dice: tú eres escudo alrededor de mí. Dios es el escudo del creyente. Pero Dios no protege al creyente solamente en una área de su vida, sino que es un escudo alrededor de él. Este concepto que está exponiendo David en este verso es bastante llamativo. Es muy propio del Antiguo Testamento. Recordamos el Salmo 34:7, que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Lo mismo, la misma verdad. Dios está alrededor del creyente, cuidándolo y protegiéndolo. Y a modo de paréntesis, nosotros como cristianos, en la dispensación de la gracia, hoy en los tiempos de la iglesia, tenemos una bendición tal vez mayor. No tal vez, una bendición mayor que no tenía el israelita en el Antiguo Testamento, incluso el israelita piadoso. Y es lo que el apóstol Pablo menciona, que era un misterio, que es un misterio, que es Cristo en vosotros. Nosotros tenemos la protección del ángel de Jehová que acampa a nuestro alrededor, pero también tenemos la presencia del Espíritu en nosotros. La presencia de Cristo en virtud de su Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuánto mayor es esa bendición? Cristo en nosotros, Cristo con nosotros y rodeándonos, protegiéndonos y amparándonos. Bien, ahora, mucho hablamos acerca de la protección de Dios. Pero así como ya lo hemos hecho antes, muy probablemente si yo les pregunto a ustedes, ¿en qué consiste la protección de Dios? O más bien, si yo les pregunto, ¿ustedes saben y creen que Dios nos protege? La respuesta de ustedes va a ser, amén. Todos creemos que Dios es nuestro protector, lo dice la palabra. Pero si yo les pregunto, ¿en qué consiste la protección de Dios? O cómo Dios ejerce esa protección sobre nuestra vida, yo creo que ahí habría un minuto de silencio. Sabemos que Dios es nuestro protector, pero no necesariamente tenemos la claridad de cómo Él nos protege. Observando las Escrituras, me tomé la libertad de sistematizar un poco esta información. Y tengo acá por lo menos 3 tipos o 3 modos mediante los cuales Dios nos brinda su protección. Ponga atención, esto le va a ayudar a aclarar mucho su mente acerca de cómo Dios obra en pro de los suyos. Primero, Dios brinda a los suyos una protección preventiva. Una protección preventiva. ¿Qué es esto? La protección preventiva, la he definido de la siguiente manera. Es la entrega de medidas, es decir, consejos, principios, versículos bíblicos, medidas o precauciones que se deben tomar de manera anticipada para evitar que sucedan eventos que pudieran perjudicar al creyente. Es decir, nosotros vamos a la palabra de Dios y Dios, por medio de su escritura, nos da consejos para que nosotros evitemos, como se diría de forma vulgar, meternos en la boca del lobo. Dice Proverbios capítulo 22,
versículo 3, lo siguiente. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Yo estoy completamente seguro que cuando usted leyó este pasaje por primera vez en su vida y le puso atención, obviamente usted dijo, esto va a cambiar para siempre mi forma de conducirme en la vida. Cuando yo vea que se avecina un peligro, lo que voy a hacer es tomar la vereda de enfrente. Cuando yo vea que al frente mío hay unos perros que están gruñéndose unos a otros, me voy a cambiar de vereda. Porque el avisado ve el mal y se esconde. Evita pasar por el lugar donde hay peligro. Y eso es algo que llevamos a cada área de nuestra vida. En una oportunidad leí una frase que me llamó bastante la atención. Ten cuidado con aquel que te habla mal de todas las personas. Porque aquel que te habla mal de todas las personas, a todas las personas les va a hablar mal de ti. Entonces, cuando usted entiende eso, se da cuenta que eso ya está en la palabra de Dios. Entonces, usted ve el mal y se esconde. Usted dice, hay ciertas personas con las cuales no tengo que frecuentar, porque van a traer un mal a mi vida. Y como estamos en el trabajo de cuidar nuestro corazón, porque ve el mal a la vida, entonces, si bien tenemos que dar un testimonio y compartir de Cristo a otros, también entendemos que hay algunos de los cuales tenemos que guardarnos. Ese fue el sentir de Salomón cuando escribe lo siguiente. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella. Pasa, si hay peligro, apártate. Prevención. Dios nos brinda por medio de su palabra una protección preventiva. Así evitamos meternos en problemas. Dios también nos otorga un segundo tipo de protección, y es lo que he llamado protección defensiva. Protección defensiva es la que Dios otorga a su pueblo. Lo ha hecho antes y lo sigue haciendo el día de hoy. ¿A qué llamo protección defensiva? A lo siguiente. Es la acción efectiva que Dios toma en momentos de conflicto humano para proteger a sus siervos de lo que pueda atentar en contra de ellos. De tal manera que hay ocasiones en las cuales, como Dios es omnipresente y es omnividente, poco hablamos de ese atributo. Dios es omnividente, todo lo ve. Dios sabe el momento preciso en el cual algo va a ocurrir, y lo que Dios hace es que Dios interviene a veces de manera física para evitar una tragedia en contra de sus escogidos. Tenemos el caso de Israel en el desierto. Israel estaba frente al mar Rojo. Era el nombre, no es que era azul. El nombre era Mar Rojo. Estaba frente al Mar Rojo. Venía Faraón con su ejército. ¿Ahora qué vamos a hacer? Moisés ora a Dios y Dios dice, ¿por qué oras a mí? Dile al pueblo que marche. Toma tu vara, divide el mar y pasen en seco. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios provee una vía para que la nación de Israel pueda caminar y pueda huir del enemigo que venía a destruirlos. Esa columna de fuego se puso atrás de la nación de Israel, atrás del pueblo, para que los egipcios no pudieran llegar a la nación de Israel. Dios proveyó protección defensiva, los defendió en ese momento particular. Y esta protección que Dios está brindando en esta ocasión es muy distinta a la protección preventiva que ya les mencioné. ¿Se dan cuenta cómo Dios se vale de distintos medios para proveer protección a los suyos? Pero Dios también provee una protección evasiva. ¿A qué he llamado protección evasiva? A la siguiente: acción o consejo que Dios brinda a sus siervos por medio del cual los aleja de situaciones de peligro. Hay ocasiones en las cuales los creyentes nos encontramos en dificultades. Nosotros en lo particular no buscamos problemas. Nadie dice amén. Pero yo no busco problemas, porque la palabra de Dios me dice que sea un pacificador, entonces busco la paz con todos. Yo sé que usted también. Entonces no buscamos los problemas, pero a veces los problemas vienen a uno. Y cuando estamos en ese momento de tensión, hay oportunidades, y yo sé que le ha pasado, a mí me ha sucedido, se despliega como un lienzo delante de nuestros ojos un pasaje bíblico en particular. Y el Espíritu Santo nos recuerda las palabras como dijo Cristo. Dice que el Espíritu Santo os recordará todo lo que yo os he dicho. Vienen verdades bíblicas a nuestra mente, a nuestro corazón, y decimos, este es el momento para salir de este lugar.
por lo que la palabra me dice en ese pasaje en particular. De tal manera que podemos evitar una tragedia, no porque Dios está interviniendo necesariamente de forma tangible, sino porque el Espíritu Santo nos infunde esa palabra, ese mensaje, nos recuerda lo que hemos aprendido previamente. Y evitamos un peligro, evitamos un problema, evitamos un pecado, evitamos consecuencias terribles. Eso fue lo que hizo David. Estando en su trono, de repente se entera de que Absalón, su hijo, hizo una conspiración, juntó gente de todo Israel, juntó personas de renombre, hizo tocar trompeta y toda la nación gritó que Absalón reina. Entonces, ¿qué hace David? Toma a su familia, toma a su gente, toma a sus cercanos, huyamos por nuestra vida. Nos van a matar si nos quedamos en el palacio. Y huye con los suyos. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué David huye? ¿Por qué David no se levanta con sus hombres y presenta la guerra ahí mismo en la ciudad? Y en el palacio donde David estaba reinando, ¿por qué no se defendió? Claro, es fácil para nosotros decir eso leyendo el pasaje bíblico aproximadamente 3000 años después que pasó. Es fácil decir eso. Estando en las sandalias de David, es distinto. David toma a su gente, toma a su familia y huye. Él supo que en ese momento lo mejor era huir del peligro. ¿Por qué? Porque su cabeza, si se quedaba ahí, podía ser desprendida de su cuerpo en cualquier momento. Vale la pena confiar en la protección de Dios y confiar en los consejos que el Señor nos da y nos recuerda en momentos de tensión. Hay oportunidades en la vida en las cuales nosotros nos vamos a quedar a los ojos de los hombres como los perdedores por dejar una situación de tensión. Porque la gente del mundo es así. Nos va a presionar hasta hacernos explotar. Pero hay veces en las cuales es más oportuno abandonar la situación y a los ojos de los impíos quedar como los perdedores de la pelea, pero a los ojos de Dios como los santos que están velando por el plan de Dios para uno. Porque si uno se queda ahí va a comprometer su santidad, o va a comprometer su integridad, o va a comprometer su salud. A veces es mejor quedar como el perdedor ante los ojos del mundo, pero como santo y obediente ante nuestro Señor. Esa es la primera acción que Dios hace para proveer seguridad a los suyos. Dios brinda protección. La segunda obra que Dios lleva a cabo para infundir o para dar seguridad a los creyentes es la siguiente. Está en el versículo 3 del Salmo 30, del Salmo 3. En el versículo 3, pero en la segunda parte. Dice la primera: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Y ya aprendimos que Dios como escudo brinda protección. Pero luego dice: mi gloria y el que levanta mi cabeza. David confiaba en esta verdad. ¿Cuál es esta verdad? ¿Cuál es esta obra que Dios hace para dar seguridad al creyente? Bueno, lo que Dios hace es que Él honra a los justos. Ese es el principio que está detrás de estas palabras. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Estamos nosotros habituados a utilizar la palabra gloria y acompañarla con un adiós. De tal manera que nosotros como cristianos, cada vez que decimos gloria a Dios. Pero aquí David está utilizando la palabra gloria y la está utilizando para sí. Tú eres escudo alrededor de mí, podríamos decirlo así. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Hay un canto que dice eso. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¡Qué hermoso! ¿Qué significa esto? De que Dios sea la gloria de David. Significa lo siguiente. Y es que Dios se ocupa en brindar, entiéndase bien lo que voy a decir, en una pequeña escala cierto grado de gloria o de, si se quiere decir mejor así, de reconocimiento a aquellos que se han ocupado en dar gloria y reconocimiento al Dios Altísimo. Usted se acuerda de un varón llamado Elí, sacerdote del Antiguo Testamento. Él tenía 2 hijos que eran impíos. Elí no se había ocupado en instruirlos en la palabra de Dios y de reprenderlos para que se condujeran en integridad. Y Dios le envió el siguiente mensaje a Elí. Esto está en 1 Samuel capítulo 2 versículo 30. Dice: por tanto, Jehová el Dios de Israel dice:
Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque, y aquí está el principio al cual se refiere David, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios honra a quienes lo honran. Por eso David está diciendo, tú eres mi gloria. Porque David sabe que el tiempo de la aflicción, que el tiempo de la prueba, que la dificultad, que el tiempo de la humillación. La semana pasada estuvimos leyendo cuáles fueron las palabras de Simei hacia David, ¿se acuerdan? Que cuando David iba derrotado, cabizbajo con su familia y sus hombres saliendo de la ciudad, Simei le decía, fuera hombre sanguinario, hombre perverso. Dios te está dando el pago por la casa de Saúl. David fue humillado, fue escarnecido públicamente. Bueno, David sabía que esa humillación era momentánea. A mí me gusta decirlo con estas palabras. A Dios no se le escapa ningún detalle. Y Dios no se olvida de nosotros cuando estamos pasando tiempos de dificultad, tiempos de peligro, incluso tiempos en los cuales nos sentimos humillados delante de los hombres. Cuando usted pase por esa situación, recuerde este principio: Dios es nuestra gloria. Dios honra a aquellos que lo honran. Y David sabía que Dios, tarde o temprano, iba a ejecutar este designio. Y es que Dios le iba a dar esa gloria que David, no que merecía, sino que se le iba a ser retribuida. Porque a pesar de que David era un hombre que cometió muchos errores, a pesar de todo era un hombre conforme al corazón de Dios. No tenía el corazón de Dios, tenía un corazón de hombre, conforme al corazón de Dios. Porque cuando pecaba venía arrepentido a los pies del Señor. Cuando cometía una falta venía y confesaba su falta. Eso es lo que Dios busca. Dios sabe que nosotros no vamos a dejar de pecar hasta que seamos glorificados. Pero Dios demanda que tengamos un corazón así. Entonces David sabía que llegaría el momento en el cual Dios traería esa honra debida a David. Dios da reconocimiento honorífico delante de los hombres a quienes han sido fieles a Él y le han honrado en el transcurso de su vida. Si usted se ha ocupado en buscar del Señor, en andar en santidad, en comunicar a otros, no solamente con sus palabras, sino con sus actos, con sus hechos, con su vida, y usted está pasando momentos de dificultad y de tristeza, sea en su trabajo, sea en su casa, se rinde usted por ser cristiano, por ser evangélico, se rinde usted por a lo mejor no tener habilidades que otros tienen, no se preocupe. En tiempos presentes a lo mejor usted puede estar siendo humillado, pero Dios es su gloria y Dios honra a los que le honran. El proceso a esa honra a veces es largo, a veces es duro, a veces es difícil, pero a Dios no se le ha escapado su caso. Él lo conoce y Él hará en su tiempo. Por eso el creyente no debe buscar su propia gloria. El apóstol Pablo decía, no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba, a quien Dios reconoce. Por eso dice Salomón ahí en el libro de Proverbios, dice, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Usted no busque ser reconocido delante de los hombres. Usted siempre busque reconocer a Dios delante de los hombres. Y Dios se va a encargar de que usted reciba el reconocimiento en su momento perfecto. David sabía esto, por eso es que David no tuvo problema en velar por su vida y por la de los suyos y huir cuando Absalón se sublevó y tomó el trono. Porque David sabía que Dios lo iba a restituir a su puesto. Porque Dios ya le había prometido que él era el rey ungido por Dios. Ya se lo había revelado. David ya había sido ungido. Dios ya había dado el pacto a David. David sabía el Dios en el cual confiaba. Y encontramos ahí, no vamos a profundizar en esto. Tenemos en 2 de Samuel, capítulo 19, versículos 9, versículo 15 y versículo 41. Tenemos ahí los detalles del retorno de David a su ciudad, en la cual él reinaba. Y tenemos ahí el relato de cómo todos los judíos fueron a buscarlo, toda la región de Judá fue a buscar a David para recibirlo. Los judíos dijeron, oye, David era el que salía a la batalla. Él derrotó a los filisteos, él derrotó a los cananeos, Dios lo utilizó a él para traer la victoria a la nación de Israel.
Y cuando se sublevó Absalón, nosotros nos fuimos detrás de Absalón, pero ahora Absalón murió. Hagamos traer al rey de vuelta. Y lo fueron a buscar. Luego nos relata la palabra de Dios de cómo las tribus del norte, la nación de Israel completa, también vinieron a buscar a David. ¿Por qué vinieron a recibir ustedes solos? Y entonces todos querían recibir a David. David sabía que ese momento iba a llegar. Él sabía y conocía al Dios que profesaba. Dios es la gloria del creyente y Dios es quien levanta la cabeza del creyente. ¿Qué significa esta expresión? Significa que Dios exhibe a los creyentes como victoriosos y como librados del peligro. Por eso no se preocupe, el tiempo de peligro, de dificultad, de humillación, de afrenta, de escarnio va a pasar, va a terminar. Y por último voy a cerrar con esto. El tercer acto que es mencionado por David en el Salmo, mediante el cual Dios brinda seguridad al creyente, es el siguiente. Dios responde oraciones. Esta verdad infunde seguridad a nuestros corazones. Versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Antes de comenzar el culto estaba barriendo el templo y estaba meditando un poco en esta verdad. Y es que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, un Dios eterno, un Dios que está presente, un Dios que conoce hasta el pensamiento más íntimo de nuestro corazón. Y Dios ha prometido en su palabra que si clamamos a Él, Él nos va a responder. Le voy a decir algo, nadie en el mundo, a excepción de los cristianos que han recibido el Evangelio en sus vidas, nadie tiene esa garantía de tener un Dios real que le escucha y le responde. Algunos se inclinan ante una estatua de yeso y le hablan y le besan los pies y le tiran besitos y le presentan sus peticiones, pero ese yeso no responde, no escucha, no piensa y no habla. Algunos le piden a las estrellas. Algunos buscan espiritistas, pero no pueden dar respuestas a las inquietudes del hombre. Nadie, sino aquellos que han creído en el Dios verdadero y han recibido el Evangelio en sus vidas, tienen esa garantía de clamar a un Dios verdadero, ser escuchados por este Dios verdadero y tener una respuesta de este Dios verdadero. Tenemos una recepción garantizada de nuestras peticiones en Dios. Dios escucha todo. Pero algo más, y es que Dios responde a todas nuestras oraciones. Ahora, no tenemos la garantía de que siempre nos va a responder que sí, pero sí tenemos la garantía de que Él va a responder de la manera perfecta y de acuerdo a su voluntad. Y yo creo que esa garantía es muchísimo mejor de que Él nos dijera que sí a todo. ¿Se imagina que Dios le hubiese respondido que sí a todas sus peticiones? Hasta el día de hoy, ¿cómo estaría? Si el Señor me hubiera dado todo lo que yo le hubiese pedido, yo no estaría acá, estaría quizá dónde. Muy probablemente lejos de Él. Si el Señor me hubiese dado todo lo que yo le pedí en un momento. Pero qué hermoso es saber que tenemos una recepción de nuestras peticiones garantizada, una respuesta garantizada, y tenemos como garantía que la voluntad perfecta de Dios se hará. Entonces, si tenemos todas estas garantías, ¿por qué oramos tan poco? ¿Por qué nos levantamos en la mañana pensando en un montón de cosas menos en orar? Cuando es tan fácil. ¿Por qué nos cuesta tanto durante el día apartar un momento para encerrarnos en nuestra pieza o en el baño o donde sea a orar? Si tenemos tantas garantías en el Señor. A veces somos creyentes, evangélicos, bautistas, fundamentalistas en cuanto a nuestra doctrina. Creemos que Dios es omnisciente, omnipresente y que Dios escucha y que responde todo. Lo creemos, pero a veces somos ateos en la práctica, porque no vivimos de acuerdo a las verdades bíblicas que creemos. ¿Cómo sería su vida espiritual, su madurez espiritual, si todo el tiempo que usted invierte en la televisión y en el celular lo invirtiera en la oración? Seríamos muy distintos. Necesitamos orar más. Dios
escucha nuestras oraciones y las responde, y esto nos infunde seguridad. Verdaderamente Dios ofrece seguridad al creyente. Incluso, aunque el creyente no conozca las promesas de Dios para su vida, esto es sorprendente, Dios sigue siendo seguro para todos nosotros, aunque nosotros no sepamos todo acerca de Dios, podemos seguir confiando en Él. Podemos estar seguros en Él, aunque no le conozcamos en su totalidad. De hecho, vamos a estar toda la eternidad intentando conocer en su totalidad a Dios, y no nos va a bastar una eternidad para conocerle a plenitud, completamente. Pero Él sigue siendo seguro y sigue otorgando seguridad a cada uno de nosotros. Les pregunto yo ahora, ¿la seguridad que Dios da produce en usted confianza en Dios? Porque una cosa es que Dios sea un Dios seguro, pero otra cosa es que nosotros estemos confiando en esa seguridad que Él da. De eso vamos a hablar la próxima semana, si el Señor así lo permite.